¿Alguna vez has pensado en tener que esperar más de 4 décadas por una conexión que uniera dos municipios separados por dos de los ríos más importantes del suroeste, enfrentando promesas políticas incumplidas y obras inconclusas? En Brasil, esa espera finalmente llegó a su fin, con la inauguración del Puente de la Integración Diputado João Peixoto, una de las obras de infraestructura más simbólicas del estado de Río de Janeiro. Ubicada entre los municipios de São João da Barra y São Francisco de Itabapuana, esta megaestructura va mucho más allá del concreto y el acero. Es un hito de superación, paciencia y transformación regional. Con más de 1.3 kilómetros de extensión sobre el poderoso río Paraíba do Sul, el puente representa la realización de un sueño colectivo y el fin del aislamiento que frenaba el desarrollo del norte fluminense. En este video vamos a conocer la grandeza y curiosidades del Puente de la Integración, entender su importancia estratégica y su larga y accidentada historia de construcción, y los impactos que ya está provocando, no solo en los municipios conectados, entonces, sino en todo el interior del estado de Río de Janeiro. El Puente de la Integración Diputado João Peixoto está situado en el norte fluminense, conectando directamente los municipios de São João da Barra y São Francisco de Itabapuana, sobre el río Paraíba do Sul, uno de los principales ríos de la región sudoeste, esencial para el abastecimiento de millones de personas y para la dinámica económica de la cuenca. Antes de la construcción del puente, quien necesitaba cruzar de São João da Barra a São Francisco de Itabapuana tenía dos opciones, y ninguna de ellas era eficiente. La primera era el uso de balsas, un sistema limitado, lento e inestable. El cruce fluvial podía tomar hasta 1 hora, considerando el tiempo de espera, embarque, navegación y desembarque. Y en días de mal tiempo o cuando el río crecía, el servicio se suspendía, aislando comunidades enteras. La segunda alternativa era aún más agotadora: recorrer 87 kilómetros por vía terrestre, saliendo de São João da Barra hasta Campos dos Goytacazes, cruzando el puente sobre el Paraíba do Sul, en travesão, y solo entonces regresando por la RJ 224 hasta llegar a São Francisco. Ese trayecto tomaba cerca de 1 hora y 40 minutos de viaje, consumía más combustible, aumentaba el desgaste de los vehículos y causaba un impacto directo en el transporte de carga y en el desplazamiento de la población. Hoy, con el Puente de la Integración, ese trayecto se redujo a solo 57 kilómetros de recorrido continuo y seguro, recortando cerca de 30 kilómetros de la ruta y disminuyendo el tiempo de viaje a poco más de 30 minutos. Esa reducción representa beneficios directos en logística, economía y movilidad. Camiones, ambulancias, estudiantes y trabajadores ahora cruzan el río con eficiencia y previsibilidad, algo impensable hasta hace pocos años. El puente tiene 1.344 metros de longitud y 16.2 metros de ancho, divididos en 2 carriles por sentido, acotamientos amplios y pasarelas laterales para peatones. La estructura está sostenida por 34 vanos apoyados en pilares con cimientos profundos, anclados en suelo aluvial, un requisito técnico que demandó soluciones de ingeniería civil robustas y detalladas. Además del puente, la obra también incluye la modernización y reimplementación de tramos de las carreteras R. 196 y RJ 194, sumando más de 36 kilómetros de nuevas pistas con drenaje, acotamientos y señalización controlada. La conexión directa con la BR 101 y el puerto de Açu transforma esta obra en un nuevo eje logístico para el norte y noroeste del estado de Río de Janeiro. Con una inversión estatal de 291 millones de reales, el puente beneficia directamente a más de 1 millón de personas, integrando áreas que antes estaban aisladas y creando una nueva realidad de conectividad para la región. Pero ¿por qué motivo este proyecto tardó más de 40 años en ser concluido? La historia del Puente de la Integración Diputado João Peixoto es, sobre todo, la historia de una región que luchó durante décadas para romper su aislamiento. La necesidad de esta conexión surgió todavía en los años 80, cuando fue idealizada por primera vez durante el gobierno militar del presidente João Figueiredo. En esa época, algunos pilares llegaron a ser levantados, pero la obra fue abandonada incluso antes de salir de la fase inicial. Durante años, lo que se veía a las orillas del río Paraíba do Sul era un monumento a la promesa no cumplida.
La población local, especialmente de São João da Barra, San Francisco de Itabapuana y alrededores, tenía una movilidad extremadamente limitada. Las opciones se restringían al cruce en balsa lento, inseguro e ineficiente, o a largos recorridos por carretera que extendían trayectos cortos en decenas de kilómetros. Este cuello de botella logístico afectaba directamente la salida de la producción rural, el acceso a la salud y la educación, y la movilidad entre comunidades que, aunque vecinas, vivían como si estuvieran separadas por un océano. Durante las décadas siguientes, varios gobiernos anunciaron reinicios, estudios y licitaciones, pero el proyecto fue sistemáticamente interrumpido por obstáculos políticos, disputas contractuales, embargos ambientales y principalmente por la falta de prioridad presupuestaria. En 2014 la construcción se inició nuevamente, pero en 2016 volvió a ser paralizada, esta vez por cuestiones relacionadas con la empresa responsable de la obra. El cambio solo llegó en 2021 cuando el gobierno de Claudio Castro decidió asumir el compromiso de concluir el puente como una de las prioridades de infraestructura del estado de Río de Janeiro. Con la articulación política, la reevaluación técnica y la liberación de recursos, las obras se retomaron con toda fuerza y finalmente se concluyeron en febrero de 2025. El puente recibió el nombre de Diputado João Peixoto, en homenaje a uno de los principales defensores del proyecto en la Asamblea Legislativa del Estado. Originario de la región y con una larga trayectoria política, João Peixoto dedicó buena parte de su vida pública a la causa de la integración regional. Pero lamentablemente él falleció en 2020 víctima del COVID-19 antes de que pudiera ver el puente concretado. Sin embargo, su nombre se convirtió en símbolo de persistencia y compromiso con el desarrollo del norte fluminense. Levantar un puente de más de 1.3 kilómetros sobre los ríos más imponentes del suroeste brasileño no es una tarea tan sencilla. La construcción del puente y de la integración involucró una serie de desafíos técnicos y operativos que exigieron una planificación minuciosa, ingeniería de precisión y una ejecución firme, especialmente después de años de interrupciones y deterioro de la estructura parcialmente construida. La obra se reanudó con un análisis estructural de los pilares inconclusos de décadas pasadas. Muchos necesitaban ser reforzados o demolidos por no cumplir con los estándares actuales de seguridad. Enseguida fue necesario retomar los trabajos con cimentaciones profundas, ya que el suelo a orillas del Paraíba do Sul es predominantemente aluvial, es decir, inestable, saturado de humedad y con baja capacidad de carga superficial. Para superar este obstáculo, los ingenieros adoptaron el uso de pilotes hincados a profundidades superiores a 25 metros, capaces de alcanzar capas más rígidas del subsuelo. Cada pilar fue moldeado in situ con concreto pretensado de alta resistencia, y los vanos del puente, 34 en total, fueron rellenados con vigas longitudinales posicionadas por grúas de gran tamaño. Algunas de estas estructuras pesan más de 100 toneladas y fueron encajadas con precisión milimétrica por equipos especializados traídos para la obra. Durante el montaje de la plataforma del puente fue necesaria la instalación de plataformas flotantes y puentes temporales, ya que el río Paraíba do Sul es navegable y tiene un flujo constante. Todo el movimiento fue coordinado con la Marina y con organismos ambientales para garantizar que no hubiera daños ecológicos permanentes a la fauna y la flora acuática. En paralelo a la estructura principal, se ejecutaron las obras viales complementarias. Más de 38 kilómetros de pavimentación sumando los tramos de las carreteras RJ 196 y RJ 194. Otro destaque de la obra es la pasarela para peatones, que garantiza seguridad para el cruce a pie, un recurso fundamental para los habitantes de las comunidades ribereñas, que durante años dependieron de balsas o embarcaciones improvisadas para acceder a escuelas, hospitales y mercados. En el pico de las obras se generaron más de 600 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos, dando prioridad a la contratación de mano de obra local. Además, se realizaron capacitaciones técnicas en carpintería, soldadura, topografía y obras viales, creando un legado de capacidad para la región. Después de 4 décadas de espera, el puente finalmente fue concluido. Aunque no es una estructura monumental, también puede compararse con otras estructuras.
Aunque el puente de la integración diputado João Peixoto no figura entre los más grandes de Brasil en extensión, su impacto regional lo coloca al mismo nivel que las grandes obras nacionales en términos de relevancia social, logística y estratégica. Obviamente no podemos comparar su escala con otras estructuras gigantes, como por ejemplo el puente Río-Niterói, con sus 13.2 kilómetros de extensión, o con el puente sobre el río Madeira, en Rondônia, que forma parte del complejo de integración del norte. Frente a esas dos, el puente fluminense parece modesto y realmente es mucho más pequeño. Sin embargo, lo que representa para el norte fluminense es tan transformador como esas gigantescas estructuras lo fueron para sus respectivos contextos. El ahorro de 30 kilómetros en el trayecto directo entre São João da Barra y São Francisco de Itabapuana, y la reducción de 80 kilómetros para quienes viajan por Campos dos Goytacazes, equivalen a miles de litros de combustible ahorrados por mes, además de disminuir significativamente el tiempo de traslado y los costos logísticos de la región. Esto es comparable a escala local al impacto que la transposición del río San Francisco tuvo en el abastecimiento de agua del Nordeste. El puente de la integración João Peixoto ya está incluso cambiando el sur de Brasil. En el aspecto económico, la obra reduce hasta en un 40% los costos logísticos en el transporte de granos, carnes e insumos industriales entre Paraná y Santa Catarina. Se estima un impacto positivo directo en más de 2 millones de personas con generación de empleo, ingresos y nuevas oportunidades de negocio. Destacando que esta estructura no es solo una obra de concreto, sino una obra sobre décadas de espera, obstáculos políticos y desafíos técnicos. Es la prueba de que Brasil es capaz de realizar megaproyectos cuando hay voluntad política, ingeniería calificada y compromiso con el futuro. Por último, vale destacar que, a pesar de su tamaño mediano, el puente diputado João Peixoto tiene algo especial. Ella completa el eslabón que faltaba desde hace más de 40 años en el litoral del estado de Río de Janeiro, complementando la red vial costera del estado de Río de Janeiro. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de este proyecto? Realmente tardó bastante, ¿verdad? Pero qué bueno que sucedió. Más vale tarde que nunca. Deja aquí en los comentarios qué opinas de esta gran obra. Y también si ya has pasado por ella. Yo me despido por aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.